gusto. Soy Lorena Dib y estamos nuevamente en un programa más de Mundo Católico en el segmento del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Hoy tengo un tema que en lo personal me parece hermoso y para ello tengo de invitada a la doctora Margarita García. Ella es licenciada en Psicología con maestría en Pedagogía, con doctorado ¿en qué? En investigación interdisciplinaria. En investigación interdisciplinaria y se dedica a dar consultas y terapias y diagnóstico a niños, adolescentes y adultos en diferentes áreas. Correcto, sí. Y hoy vamos a hablar de una vida con propósito. Margarita, muchísimas gracias por venir aquí a hablar de este tema hermoso. Ay, no, muchas gracias, Lore, por la invitación. Un placer. Margarita, a ver, una pregunta. ¿Es lo mismo el propósito de vida que la misión de vida, que el sentido de vida? Mira, están relacionados esos conceptos que es muy interesante, ¿no? La misión, la visión y el propósito de vida se relacionan en sí, pero tienen que, digamos que el propósito de vida te da un sentido de vida, ¿no? También. Y justamente era un poco lo que hablábamos de que en ocasiones hay personas que diariamente, bueno, cumplen con sus actividades, pero realmente no tienen un sentido de vida, ¿no? Como ese por qué hago estas cosas, ¿no? Pero este por qué hago estas cosas está relacionado con este propósito, ¿no? De vida. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tener un propósito de Dios, porque bueno, ya fuimos comprados por la sangre de Cristo y somos hijos de Dios y esto es bien importante para que la gente tenga identidad, ¿no? Digamos, a través de la sangre de Cristo tiene identidad, ¿no? Como hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos diferentes propósitos, independientemente de lo que hagamos, ¿no? Y era un poco lo que yo comentaba, ¿no? El otro día, ¿no? Que estábamos viendo el hablar de este tema, y justamente habla aquí de que Dios nos llama con un propósito eterno, en 2 de Timoteo 1:9, y que nos llama para vivir unidos constantemente a Él, en 1 Corintios 1:9. Entonces, dependiendo de la actividad que hagamos, o sea, lo importante es que favorezcamos una relación diaria con Dios, que tengamos esta relación con Él, esta relación íntima, este diálogo. Hay veces que por las prisas no lo hacemos, pero también reflejamos este amor que tenemos, ¿no? Y este amor eterno y esta unión con el Padre a través de nuestro trabajo, a través de lo que hacemos día a día, ¿no? Y esto obviamente pues es el propósito que Dios tiene para nosotros y que nos da un sentido de vida también. Ahorita que hablas de esto, podríamos decir que estamos hablando de la trascendencia. ¿Sí? Exacto, sí. Esa trascendencia o autotrascendencia que nos identifica de los animales y que nos hace querer acercarnos a Dios y ser mejores personas. Y eso es algo muy curioso, ¿no? Y un punto bien importante el que tocas, Lore, la trascendencia. La trascendencia, fíjate, hay un psicólogo, Abraham Maslow, que él habla de una pirámide, ¿no? De necesidades, que el ser humano pues debe de tenerlas. Él habla que, hay críticas también a esta teoría, pues, pero su teoría dice que desde la base tenemos que tener ciertas necesidades cubiertas para poder llegar a esta trascendencia, ¿no? Entonces habla de que, por ejemplo, pues tenemos que tener primero cubiertas las necesidades fisiológicas, ¿no? Que es comer, dormir, ¿no? Toda esa parte, tener un techo, ropa. ¿Para qué? Para que podamos entonces después pues enfocarnos en otras cosas. No habla del sentido de pertenencia, ¿no? El que podamos pertenecer a un grupo, ¿no? Y demás, y hasta el final habla de esa autorrealización, que se me hace bien importante porque según la teoría dice que no todas las personas alcanzan esta trascendencia y esta autorrealización. Y eso es el meollo del asunto, ¿no? Que nosotros al final de la vida, digamos, valió la pena vivir esta vida, ¿no? O sea, yo me imagino que cuando uno llega al final de la vida, como que uno se reformula. Bueno, Lore y yo hemos estado juntas en un diplomado del adulto mayor, ¿no? Y esta parte de cuando se acaba el ciclo vital de la vida, como reformularte si lo que hiciste fue como que lo que debías de haber hecho, ¿no? Que no haya como esa parte de arrepentirte de que hiciste esto, no hiciste lo otro, o debieras haber hecho aquello, sino que simplemente esta última etapa de la vida esté la persona llena de paz y con esa trascendencia. Y no importa si es una trascendencia ultimadamente en un campo laboral, que sí podría hacerlo, pero también lo que importa es que nosotros trascendamos en nuestras propias familias, ¿no? Nuestra propia familia debería de ser nuestro primer centro de propósito de Dios. ¿Para qué? Para poder transmitir a nuestros seres queridos la palabra de Dios, las escrituras, el amor de Dios, los valores, ¿no? Y con eso yo creo que ya tienes, o sea, hasta la conciencia, ¿no? De decir, bueno, ya los dejo en paz en esta tierra, ¿no? Entonces es importante
que sí, está bien, vayamos, trabajemos y todo, pero también no descuidemos la familia, ¿no? Por el trabajo, y sí, que sea nuestro primer foco de atención, ¿no? A ver, yo tengo siempre me vienen a la mente muchísimas preguntas. Primero, ¿todos venimos a este mundo con un propósito y una misión? ¿Todos tenemos o somos conscientes de que venimos a este mundo con un propósito o una misión? ¿O hay gente que no, que solo vive la vida día a día y no se cuestiona sobre Es algo eso? interesante, sí. Mira, yo sí pienso, o sea, es algo curioso porque el ser humano está hecho imagen y semejanza de Dios, pero no todas las personas somos hijos de Dios, solamente los que creemos en que Jesús es Salvador, porque tenemos esa relación con Dios a través de Jesús. Y algo curioso es que sí, todas las personas podemos tener un propósito de vida, pero no todas las personas, uno, están conscientes de ellos, ¿no? Yo tenía un doctor que me decía, es que esta parte de pensar y concientizar y todo, me decía, es para los inteligentes, ¿no? Me decía. Y sí, hay personas que no tienen como esa conciencia, ¿no? Pero sí tienen un propósito de vida. Y la idea es que hay gente que teniendo esa conciencia todavía no lo encuentra. Así es. ¿No? Eso es lo complicado. Eso es lo complicado, poder encontrar nuestro propósito de vida, ¿no? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. A mí me llama mucho una escritura que está en Primera de Samuel, que dice, me encantó porque dice, Dios nos llamó y de antemano ha preparado un camino, un destino y tareas para cada uno. Es decir, ya nos ha preparado un camino, un destino y tareas, ¿no? O sea, como que dije, wow, o sea, ¿qué tareas son las que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo descubrimos eso? Y por eso es parte de este programa. Yo tengo una creencia de que hay gente que desde muy pequeña o a cierta edad o alguna circunstancia los ilumina y saben desde chicos o desde muy temprana edad cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones o cuál es su misión o cuál es su propósito en esta vida. Pero hay gente que de plano pasa el tiempo, llegamos a ser adultos y no sabemos ni para qué estamos aquí, ni por qué estamos aquí, o que no encontramos esa vida que tenga un propósito o un significado, un sentido. Para estas personas, que a veces somos muchas, ¿sí? Y que a veces lo vemos en los jóvenes, ¿no? Que entran a la universidad sin saber siquiera qué quieren estudiar o qué quieren hacer, y que van de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cómo podemos saber qué quiere Dios de nosotros? O sea, ¿o para qué fuimos creados? Esa pregunta es muy interesante, ¿no? Me gustaría redondear en eso, pero primero, algo importante es que tenemos siempre que estar en relación con Dios, pidiendo apoyo al Espíritu Santo. Él es el mejor consejero, ¿no? Dice la Sagrada Escritura que Él es el mejor consejero y Él nos puede guiar en esto, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que hay gente que vive una vida superficial, en el sentido o banal, ¿no? Pues que se levanta, come, igual va al trabajo, o se enfoca en, que no está mal, ¿no? Que de pronto en qué restaurante o qué ropa. No, eso no está mal, pero simplemente que no esté todo enfocado hacia afuera. Se tienen que enfocar hacia adentro, hacia qué Dios quiere de ti, ¿no? A mí me gustaba, en una de mis clases que yo iba, un profesor decía, es que si ustedes ven este teléfono, decía, hasta el teléfono tiene un propósito. Pregúntenle a la compañía de celulares qué propósito tiene esto. Claro. Y realmente tiene un propósito. Entonces, nosotros como seres humanos, pues mucho más tenemos un propósito, ¿no? Y para poder encontrar ese propósito, pues nos tenemos que acercar a Dios, ¿no? Y ver justamente nuestros talentos. Tú hablas de los talentos, eso es bien importante, ¿no? Y muchas veces hay gente que, digamos, por una mala elección de carrera, ¿no? No puede realizarse de manera adecuada o está trabajando en otra cosa donde no está produciendo sus talentos. Es bien importante ser consciente de esto. Incluso yo trabajo, por ejemplo, mucho el tema de déficit de atención y se ha visto que es bien importante que las personas que tienen déficit de atención puedan encontrar un área vocacional donde se puedan ellos satisfacer completamente, porque parece mentira, pero si a ellos se les hace un examen, por ejemplo, o evaluación de orientación vocacional y se descubre sus habilidades, sus intereses, sus talentos, se puede hacer como toda una serie de diagnóstico ahí, se pueden encauzar de manera correcta hacia una vida laboral exitosa. Y esto es importante porque hay un fenómeno que se llama Black Monday, no es el Black Friday que nos gusta mucho, no, es el Black Monday. Y de veras es horrible porque
El Black Monday consiste en que las estadísticas nos dicen que los lunes a las 10 de la mañana es donde más ataques al corazón hay. Y uno dijera, y bueno, ¿por qué? ¿No? Es lo que se preguntaban los investigadores. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y justamente porque a la gente no le gusta ir a su trabajo. Sí. O sea, y qué horror, o sea, multipliquen, o sea, los 7 días de la semana por 8 horas, ¿por cuántos años llevas trabajando en algo que no te gusta? O sea, tampoco es, o sea, tenemos que encontrar nuestra satisfacción en nuestro trabajo y también transmitir ahí nuestros talentos que Dios nos ha dado. Él nos ha dado talentos en lo que algo somos buenos, o sea. Pero a veces, yo te voy a decir una cosa, a veces es difícil que alguien, a veces le preguntas a una persona, ¿tú para qué eres bueno? ¿O qué talento tienes? Y a veces ni la persona misma sabe decir cuál es su talento. Cuando digo, hay gente que lo tiene muy claro y que desde pequeños es como muy evidente ese don o ese talento, y hay gente que no. ¿Cómo podemos ayudarle a esa persona a descubrir ese don o ese talento que tiene, que seguro lo tiene y que a lo mejor no se ha dado cuenta? Fíjate, es algo curioso porque si muchas personas no se dan cuenta a veces de los talentos o a veces no lo reconocen, ¿no? Yo tengo una niña que cantaba hermoso y me decía, ay, no, es que no es cierto, pero de veras cantaba hermoso, ¿no? Entonces muchas veces, o sea, primero tienen que reconocer cuáles son los talentos y aceptarlos. Y muchas veces sí, pues hay pruebas psicológicas que se pueden aplicar, pero también con los que te rodean, tus seres queridos o hasta tus profesores, ¿no? O tus compañeros de trabajo te pueden decir, oye, eres buenísimo para esto. Como que la misma sociedad te va dando un feedback, ¿no? Y eso también hay que estar como pendiente, ¿no? De esa parte, porque realmente todos somos buenos para algo y hay cosas que a todos se nos van a complicar, evidentemente. Y lo bueno es que todos somos diferentes, pues para podernos complementar. ¿Qué pasa cuando se contrapone el talento y la pasión? Por ejemplo, a lo mejor yo tengo muchísimo talento para la pintura y me gusta la pintura y me dedico a la pintura, pero a lo mejor me apasiona la pintura, quiero pintar, pero no tengo ese don y ese talento. Fíjate que es algo interesante lo que dices, porque, bueno, yo al menos uno de los test que yo aplico para orientación vocacional me gusta mucho y lo hemos aplicado ahí también en la universidad. Es algo, bueno, cuando trabajaba en esa parte con algunos chavos, pero es interesante este test porque viene dividido como por secciones. Entonces, una sección es si te interesa y otra cosa es si tienes la habilidad, ¿no? Porque se tienen que juntar las dos cosas, porque si no te interesa y no tienes la habilidad, bueno, pues entonces, bueno, eso está es fácil, obvio que no. porque no te interesa y no tienes la habilidad, está no tienes, regalado. Pero ¿qué pasa cuando sí te interesa y no tienes la habilidad? Así es. Entonces, puedes o ejercer que tener la habilidad, o de plano elegir otra cosa donde tengas habilidad y te interese. Entonces, generalmente hacemos como esos matches o combinaciones para poder encontrar justamente las áreas de desarrollo de las personas, ¿no? Pero también la misma sociedad te va también diciendo, oye, eres buenísimo para esto, sí. O qué bien cocinas, o sea, la misma sociedad te va dando como ese retroalimentación. Yo creo que hay que poner atención a eso. Yo creo que cuando la gente te dice, ¿sabes qué? Me gusta cómo escribes, o me gusta cómo cantas, o eres muy bueno para los números, o se te da mucho el servicio a los demás. Creo que hay que poner, esos son mensajes, ¿no? Son guías, ¿no? Que están diciendo, la gente me está diciendo que soy bueno o que soy talentoso. Y hay que poner atención a eso. Exacto. Y también hay algo que me gustaría diferenciar, que a veces en nuestras familias o en la sociedad nos hablan mucho del éxito, ¿sí? Y que a veces vamos por la vida queriéndole cumplir las expectativas a otras personas y no nuestras propias expectativas. Y pasa que a veces cuando el hijo le dice al papá, ¿no? A lo mejor el papá es ingeniero, médico, arquitecto, abogado, lo que sea, ¿no? Y el hijo le dice, es que yo quiero ser músico, o quiero ser pintor, o quiero ser artista, o dedicarme al deporte, o la hija quiere ser bailarina. Son cosas que se salen de lo que a veces muchos padres esperan de sus hijos, ¿no? Pero ¿cómo? O no, el niño que dice, es que estudio música, ¿cómo? Pero no, ¿pero a qué te vas a dedicar? Entonces, a veces eso empuja a los jóvenes tal vez a querer dedicarse a otra cosa o a querer cumplir la expectativa de los papás o de la sociedad. Y entender que el éxito es una cosa y que una vida que tenga propósito, sentido y significado es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes porque el éxito está basado en el ser, en el hacer y en el tener. Y muchas veces eso es algo como que te lo dice la sociedad. Y una vida con sentido está más enfocado en la parte espiritual, está enfocado en el ser.
¿sí? Y que a veces es difícil, o sea, lo ideal es encontrar esa profesión o esa actividad que te brinde éxito, pero que también le dé significado y propósito a tu vida. Eso es muy interesante cómo lo estás planteando. O sea, creo que esa parte como lo estás dividiendo, ¿no? Esta cuestión de tener éxito, realmente cumplir tu propósito. O sea, hay gente que sacrifica el cumplir su propósito por tener éxito, ¿no? Entonces me parece muy clara como esta división. Y sí, en ocasiones obviamente queremos tener éxito, ¿no? Y también tenemos necesidades económicas que cubrir o lo que sea, ¿no? Pero realmente lo ideal es que todo eso vaya después del propósito, o sea, que cumpliendo nuestro propósito encontremos este éxito y toda esa parte de que se cubran las necesidades. Entonces, realmente hay que ver cómo conjugar todo esto, pero en base al propósito, no cómo tenerlo, o sea, dividirlo, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, yo me dedico a esto porque aquí me he encontrado así muchísima gente, es que yo estudié esto y esto era lo que me gustaba, pero ahora estoy en este otro trabajo, porque en este otro trabajo, pero realmente ¿eres feliz aquí? O sea, también eso tiene que ver con, ¿eres feliz acá? O sea, o nomás estás acá porque, pues acá te pagan tanto, que a veces es importante, ¿no? Porque pues obviamente entendemos que hay que pagar ciertas cuentas al mes, ¿no? Pero aquí lo importante es que todo esto esté fundamentado en tu propósito, que encuentres ese éxito en tu propósito. Y muchas veces no es fácil, ¿no? Porque seguramente han escuchado que para llegar al éxito hay como 20 fracasos antes, ¿no? Entonces no es una línea recta, sino es, yo creo que una, ¿cómo se llama? Estas montañas rusas. Entonces en un momento dado pues hay que estar sube y baje, pero persiguiendo el propósito, ¿no? Y para esto hay que ser perseverantes, ¿no? Que es una virtud del carácter, la perseverancia. ¿Para qué? Para que se puedan autorrealizar, ser felices en lo que hacen. Eso es importante, ¿no? Porque es más, es padrísimo cuando vas a un lugar y te atienden con una sonrisa, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos y esa sonrisa transmite que la otra persona está feliz haciendo lo que hace, ¿no? Y al contrario, yo creo que se paga mucho el no elegir algo que tenga que ver con nuestro propósito y nuestro talento por tener que ir hacia otro lado, que a veces momentáneamente, pues bueno, puede ser, ¿no? Hay chavos que pues mientras se pagan la carrera hacen esto o lo otro, ¿no? Pero de alguna u otra manera, yo creo que aquí lo importante es que vean cuál es su propósito y traten de dirigir todas sus fuerzas hacia ese propósito. Y también permitir a los jóvenes o a los adultos que tienen claro lo que quieren, ¿sí? Apoyarlos. ¿Qué tan importante es el apoyo en la familia? Porque yo vuelvo a lo mismo, hay gente que tiene muy claro su pasión en la vida, a lo que se quiere dedicar, y a veces no recibe ese apoyo en casa. A veces los papás quieren o esperan de su hijo otra cosa que no son, y a veces los obligan a estudiar algo o a hacer algo que ellos no quieren. ¿Tú qué mensaje le darías a las personas que están viendo esto? Miren, o sea, yo siento que esa situación es un poco complicada, ¿no? En primer lugar, digo, porque he tenido casos yo así de chavos, ¿no? Que de pronto, pues están en una carrera porque eligieron esa, pero de pronto no están contentos y se quieren pasar a otra carrera y los papás, pues como que dicen, ¿cómo que te vas a pasar a esta otra carrera, no? Y la verdad es que todas las profesiones son muy válidas, ¿no? Para algo existen, pero yo creo que hay que tratar siempre de hablar con los papás. Obviamente a los papás les preocupa también que el hijo vaya a tener un sustento económico después con esa carrera, ¿no? Entonces hay que tratar de analizar todas las variantes, ¿no? Realmente si es viable, si es factible, o si los papás, bueno, lo pueden apoyar, o de plano realmente es una cosa donde pues no le ven futuro a su hijo ahí. Entonces hay que tratar de hacer como una negociación entre los tres, ¿no? Papá, mamá, hijo, pero realmente si es una carrera que el hijo, ahí nace su don, hay que tratar de apoyarlo, ¿no? Y sí creo que es importante hacer un trabajo ahí, a veces psicoterapéutico con los papás, ¿no? Pero obviamente basados en la realidad, ¿no? A ver cómo te puedes proyectar después de la carrera, no nomás es elegir la carrera, sino lo que te vas a proyectar, ¿no? Más allá de la carrera. Y es ahí donde tienen que estar pensando, ¿no? Para poder elegir, pues, de manera adecuada. Bueno, yo tengo la creencia, Margarita, que sí hay que dejar que nuestros hijos elijan, aunque lo que quieran estudiar nos parezca que a lo mejor no van a poder vivir de eso, porque sí es lo que nos preocupa, la parte económica. Yo creo que cualquier persona que sea honesto con sus pasiones, que sea honesto con lo que ama hacer, que sea honesto con lo que es su misión o propósito de vida, yo sí tengo la convicción
que puede llegar a vivir de eso porque una cosa va trayendo otra. Y yo, mi punto de vista es que es terrible como que frustrarle a una persona que tiene claro lo que quiere ese camino. Sí, eso es importante, aunque yo me refiero, por ejemplo, no sé si tu hijo quiere, vamos a suponer, ser pintor, pero de veras dibujo de la patada. Sí. O sea, como papás, pues tienes la obligación de decirle, mira, o sea, realmente, o sea, y suena feo, pero hay que decirles, tus dibujos, pues no son los, sí, ser objetivos. los mejores, o sea, ¿por qué no piensas mejor? Quizá en hacer escultura, qué sé yo, pero, o sea, realmente ver que sea viable, que la persona vaya a tener ahí un modo vivendus, ¿no? En ese sentido también yo creo que es importante, porque hay que ver por qué los papás dicen que no, ¿no? Si están viendo que el hijo de veras no tiene habilidad, pues hay que tener también cuidado, ¿no? Yo cuando hago, por ejemplo, los exámenes de orientación vocacional, de pronto hay gente que dice, no, bueno, me voy a ir a administración, no me voy a ir a actuaría, qué sé yo, y toda la parte de matemáticas está muy mal. Entonces dices, bueno, mira, lo que tienes que hacer es reforzar esta parte de matemáticas para que puedas como, pues, tener un desempeño en tu carrera adecuado, ¿no? Y competitivo, porque también la realidad es que vivimos en un mundo competitivo, sí. ¿no? Entonces, ahí es donde queremos que, pues, a nuestros hijos les vaya bien, ¿no? O sea, ¿no? Es lo que los papás quieren hacia sus hijos, usualmente, ¿no? De pronto, pues, hay casos raros, pero sí hay que, o sea, en la medida de lo posible, pues, dejarlo ser. Uh-huh. Una pregunta, ¿la misión o el propósito cambia con el tiempo o esa misión y ese propósito que para lo que venimos a este mundo Uh-huh. es algo que nos distingue de los demás? ¿Es algo que tenemos desde el principio hasta el fin? ¿O la misión y el propósito cambia según la etapa de nuestra vida? ¿Cómo es esto? Mira, nuestras actividades sí pueden cambiar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque pues obviamente vamos pasando por diferentes ciclos de la etapa vital, pero justamente la Sagrada Escritura nos habla de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Sí. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y tiene justamente un plan para nosotros. Y este plan ya está diseñado por Dios allá arriba. Entonces, como lo acabamos de ver en la de 1 de Samuel. Y estas tareas pues pueden ir, digamos, siendo diferentes, pero el propósito es el mismo. Entonces, aunque tengamos que pasar por diferentes etapas del ciclo vital. Entonces, aquí lo ideal es que sepamos qué es lo que queremos hacer. Obviamente, primero, antes que nada, cultivar una buena relación con Dios, con el Espíritu Santo, para que Él nos pueda dar este consejo y poder entender que nosotros tenemos un propósito de vida, un por qué estamos acá, ¿no? Ya sea por ver, no sé, a veces tenemos miembros en la familia que necesitan a Cristo, ¿no? Y tenemos que, en primer lugar, estar hablándoles de Cristo a estas personas, y si no quieren escuchar, porque lamentablemente a veces se cierran, pues estar orando por estas personas. Entonces tenemos en primer lugar que ver por nuestra familia, ¿no? El educar a los hijos, el crecerlos en valores, ¿no? Y posteriormente, bueno, un trabajo que es parte del propósito, pero no es todo el propósito, es parte del propósito nuestro trabajo. Sin embargo, tenemos que tener una esencia en nuestra misión de vida, o sea, ¿para qué estamos acá? ¿No? Y aquí lo importante es que nosotros podamos hacer estas metas, ¿no? Tanto metas espirituales, ¿no? De quizá quiero cultivar más mi relación con Dios diario, o necesito orar más diario por las personas, o metas, por ejemplo, físicas, ¿no? Decir, bueno, quiero bajar tantos kilos, o quiero tener más masa muscular, ¿no? Podemos tener también metas familiares, ¿no? De, bueno, quiero fortalecer esta relación con tal persona, ¿no? En mi familia, y metas laborales. O sea, podemos incluir en nuestro propósito todas estas metas, ¿no? Irlas tratando de desglosar para que podamos irlas cumpliendo, ¿no? Y cumplirlas, obviamente, a través de los mandamientos de Dios, ¿no? En digamos, encuadre de límites que Dios nos da, ¿no? Decir, bueno, no mentir, no robar. O sea, nosotros tenemos que tener un cuadro conductual en donde tenemos que ir realizando todas nuestras metas, ¿no? Yo creo que esto que dices es interesante, porque a veces creo que la palabra propósito de vida o misión de vida suena como algo como muy grande, ¿no? A veces nos intimida, a mí en lo personal, ¿no? Pues es que
híjoles, ¿cuál es mi misión de vida y cuál es mi propósito en la vida? Nos imaginamos que tenemos que hacer algo así grande, ¿no? Casi la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El Papa Francisco. Y no, a veces nuestro propósito, nuestra misión de vida está justo ahí en la familia, ahí con nuestro hijo que tiene problemas en el colegio, o con un hijo con discapacidad, o con nuestros padres ancianos, o ayudando a ¿El sentido de vida tiene que ver con el otro? Fíjate que eso es interesante. O sea, el sentido de vida, bueno, habla mucho de este concepto Víctor Frankl, ¿no? Y fue algo muy curioso porque esto me lo contaron, ¿no? Hace poco. Yo no sabía, pero él, por ejemplo, podía no haber estado en la guerra. O sea, él tenía la oportunidad de haberse ido a otro lugar, por decirlo así. Y él no quiso porque su familia, sus papás iban a estar en la guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo el darse? O sea, porque el darse, o sea, no nomás es dar, sino es darse, ¿no? Tiene que ver con justamente compartir, ¿no? Toda la parte de la vida cristiana, el poder dar, esto es importante, ¿no? Pero más es el darse. Entonces, dar tu tiempo. A veces ya la gente no quiere dar tiempo. Entonces, muchas veces es más fácil decirle al hijo, bueno, ten tanto dinero y casi desaparécete un rato y, ¿no? Y nos vemos luego. No, pero el dar tu tiempo, o sea, le estás dando a entender a la persona que le importas, que te preocupas por él, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver con mucho más que el aspecto económico o material, sino tiene que ver con que realmente hay como una empatía, ¿no? Emocional con la otra persona. Y eso los niños también lo cachan perfectamente, o sea, entonces ese darse, y ese darse también implica sacrificio, implica que igual, pues, ¿no? En el caso de las familias, ¿no? Pues que tú te dejas de comprar algo quizá porque pues se lo tienes que dar al niño. Entonces este sacrificio está basado en amor, ¿no? Y el darse está basado en el amor. Y el amor, pues, es la virtud más importante que podemos tener nosotros, ¿no? Y eso es lo que debemos de estar proyectando diariamente, ¿no? Así es, qué lindo, porque sí es cierto. Y a veces pensamos que nuestra misión o el propósito es tiene que ser algo sumamente enorme y no. Además es un proceso interior, ¿verdad? Interior, exacto. O sea, no se trata de mostrarle al mundo ni a la gente nada. Ese sentido de vida es algo muy personal. No tiene nada que ver con que todo el mundo lo sepa y con que todo el mundo se entere y con ser famoso y exitoso. Es algo más espiritual. Exactamente, sí. Sí. Bueno, ¿y qué otra cosa te gustaría agregar en este tema? Pues mira, yo siempre les digo, de veras, acuérdense que son hijos de Dios, que Dios los ama, que ya fueron comprados por la sangre de Jesucristo y tienen que tener ahora sí que comunicación diaria con el Espíritu Santo para que los vaya guiando, ¿no? A través de todas sus labores diarias y que vayan teniendo esta visión de su propósito de vida, ¿no? Entonces pidan mucha ayuda al Espíritu Santo y traten de reconocer también en las cosas que ustedes son buenos, en las que tienen virtudes, en las que tienen talentos y analicen si realmente están aprovechando estos talentos que Dios les dio en lo que están haciendo hoy diario. Ahorita para cerrar, ahorita que mencionas los dones y los talentos, me gustaría también recalcar que a veces la gente sabe lo que quiere y le da, a veces por imposiciones de la familia o de la sociedad, no puede desarrollar ese don, ese talento o esa pasión por cumplir las expectativas de otros, pero también al mismo tiempo a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, ¿no? Porque a veces decimos, no soy capaz, yo no soy bueno, o esto no va a ser importante, o esto que pienso quiero hacer, ¿a quién le va a servir? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo trabajar esa autoestima? No sé cómo llamarle, para que la persona crea firmemente en lo que es su vocación y crea firmemente en lo que es su pasión, su sentido de vida, o sea, que pueda salir de él, ¿sí? Sin temor. A veces nos da miedo, ¿no? Ese miedo al fracaso, ese miedo a equivocarnos. Y a veces ese miedo es lo que nos limita muchas veces a desarrollar nuestros talentos, dones, pasiones, como quieras llamarlo. Mira, es interesantísimo lo que acabas de tocar, interesantísimo, que de eso podríamos hablar luego toda una sesión, pero es importantísimo que cuiden sus pensamientos. Hay una terapia que a mí me gusta mucho, que es terapia cognitivo-conductual, y por ejemplo ha detectado que el ser humano maneja, creo que son como 22 distorsiones cognitivas o 21 distorsiones cognitivas, por ahí va el número,
por ahí yo tengo el listado, pero son, por ejemplo, falacias de pensamiento. Entonces tenemos que tener cuidado con las falacias de pensamiento. Cualquier persona tiende a tener falacias de pensamiento y hay que tener mucho cuidado con eso porque nos hace creernos cosas que no son. Entonces, por ejemplo, hay un esquema que se llama el autocompasivo y es que yo no puedo y es que no tenemos una señora que quería trabajar, pero que, porque de veras la veías así ya con la misma facha de siempre y todo, y le dices, oye, mira, yo conseguí un trabajo que te puede gustar, está en esta zona, ay, no, está muy lejos. Pero, o sea, realmente dices, bueno, pero es que ya de verdad estás a grito de que necesitas trabajar ya, ¿no? Pero hay veces que son esquemas autocompasivos, porque quieren seguir estando como están y no quieren salir adelante, ¿no? Y la Sagrada Escritura dice, esfuércense y sean valientes. O sea, tenemos que esforzarnos diario por perseguir este propósito de vida y tenemos que tener cuidado con todos los pensamientos de derrota, ¿no? Porque acuérdense que el éxito, lo que vimos, no va derechito, no es un caminito derechito y no es una línea recta o la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Es un camino como con baches y topes, ¿no? Entonces, así es como debemos estar alcanzando el éxito y el propósito de vida con nuestra perseverancia diario, ¿no? Y tener cuidado con cualquier pensamiento negativo que vaya en contra de esto, porque de pronto, no sé, o el compadre te dice, ay, no lo vas a lograr, o ay, no, ¿no? Entonces, o tienes influencias de los demás, o hasta uno mismo, como dice Lore, no, hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. Siempre, pues, si piden consejo, que sea alguien que los vaya a apoyar, que sea un consejo basado en la Escritura, ¿no? No basado en el mundo, porque el mundo te dice, ay, hazle así, o pisotea a este cuate, y mira, así llegas tú arriba. O sea, no, esos son consejos que no queremos. Queremos consejos de gente que esté basada en la Sagrada Escritura, que los pueda orientar bien, y también tener cuidado con la gente que no nos orienta bien, y cuidado también con los pensamientos que son de derrota, que son de no puedo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Obviamente hay cosas que no podemos, ¿no? Pero cuando realmente es factible que sí puedan, como no tratar de minimizar lo que pueden, ¿no? Así es. O negar lo que pueden hacer, nomás por estar pensando en que no pueden, ¿no? Yo tenía una chava, una vez me acuerdo, brillante. Era el primer promedio en ciencias biomédicas, brillante, o sea, extremadamente inteligente. Y ella pensaba todo el tiempo que no podía hacer esto y no podía hacer lo otro, pero de toda una generación era el número 1, o sea, entonces la realidad te dice otra cosa y pensaba otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos mensajes, ¿no? Que a veces son contradictorios. Hay que tener cuidado porque pueden hacer que les frene su desarrollo, ¿no? O por ejemplo, hay gente que piensa, no, es que no va a salir, y entonces ya no lo hace, ¿no? Pero ya imagina que es un outcome negativo. Si tienes pensamientos objetivos de por qué no va a salir, ¿no? Y tienes unas estadísticas y una certeza y todo, bueno, pues entonces búscale otro remedio. Pero hay gente que, o sea, es como muy negativa de base y hay que tener cuidado con eso. Y también, sobre todo para los jóvenes, saber que las cosas no se dan fáciles, ni se dan de la noche a la mañana, que todo lleva un tiempo, que todo lleva un proceso y que además debe de existir un gran esfuerzo, trabajo, tenacidad, responsabilidad para lograr aquello que quieres. Exacto. Y a veces me da la impresión que hoy en día los chavos quieren todo cómodo, fácil, rápido, y que si no ven resultados rápidos se desesperan, tiran la toalla, ¿no? Y que también el fracaso como tal no existe. Yo tengo esa creencia, yo siempre les digo a mis hijos, es que no es fracaso. O sea, Tomás Alva Edison siempre decía, ¿no? Que no sé, que fracasó, que si se equivocó no sé cuántas veces para descubrir X o Y cosa, decía, es que no es fracaso, aprendí 100 maneras o 1000 maneras de no hacerlo. Exactamente. Entonces, perseverar, esforzarte en aquello que quieres, creer en ti, creer en lo que tu corazón te dice. Yo creo que en el fondo de nuestro corazón todos sabemos qué es lo que más queremos en la vida, ¿sí? Y enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestras barreras, a nuestros límites, y también enfrentarnos al exterior, a esas voces que nos dicen, no puedes, no eres bueno, creer en nosotros. Eso es verdad, y fíjate, Thomas Alva Edison hizo, eran 1000 y cachito, experimentos para poder descubrir justamente el material que va dentro del foco. Y entonces ver con qué material, porque antes los hacían de oro. Sí. Entonces obviamente ahorita, bueno, tener focos de oro, bueno, de por sí luego también hay unos focos muy caros, ¿no? Pero
imagínate, ¿no? O sea, no sería viable que mucha gente tuviera iluminación en su casa. Entonces descubrió que con cobre se transmitía la electricidad. Entonces tenemos un invento realmente increíble donde es un ejemplo, ¿no? Como tú dices, de perseverancia, y así es como debemos de hacer. O sea, realmente hay muchos ejemplos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es que los jóvenes vean que es importante perseverar, ¿no? Que las cosas a veces tardan y que implica procesos. Yo entiendo que a veces ya hay una cultura que todo lo quieren rápido y sin esfuerzo. Sí. O sea, no, o sea, realmente lo que va a estar bien construido implica esfuerzo y no es rápido. O sea, al contrario, ¿no? Así es. Entonces yo creo que hay que tener como mucho cuidado con eso, porque tienen que tener la mentalidad de que no todo es rápido y que no todo es fácil. Y muchas veces, bueno, han visto más bien experimentos o más bien sería investigaciones con la sociedad de qué es lo que pasa. Justamente antes había familias, existían familias pues con muchísimos hijos y muchísimos hermanos, y ahorita tenemos familias pues que son chiquititas, a veces es un hijo, 2 hijos, ¿no? Es la tendencia general, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esa tendencia general? Pues antes, si tú tenías 10 hermanos, te tenías que pelear por la tele, porque nomás había una tele. O te peleabas, o discutías, o negociabas, o algo hacías, o tenían su horario para las novelas, su horario para el partido de fútbol y demás. Y ahorita realmente lo que se ha visto es que no, cada quien, aunque sean 2 o 1, cada quien tiene su tele en su cuarto. Entonces no tienes por qué negociar. Y entonces, ¿qué está pasando? Eso que la tolerancia en nuestros jóvenes está bajando muchísimo. Sí. Entonces yo siempre le digo a los papás, no importa que tengas la economía para tener, si quieres, una televisión en cada esquina de tu casa, pero sí es importante que sería buena esta dinámica, que haya un televisor, o sea, quizá en un cuarto central, ¿no? Yo no considero que deban de tener uno en su cuarto los hijos, y que se turnen, o sea, que haya como esa parte para que se cree tolerancia. Igual si un día alguien quiere desayunar huevito con jamón, bueno, todos desayunan el huevito con jamón. Claro. Y al día siguiente otra persona de la familia elige. Entonces se va creando tolerancia, porque sí la van a necesitar los jóvenes. O sea, y estamos creando culturas y sociedades que no tienen tolerancia. Y es una cosa que la van a necesitar, porque pues al rato sales al tráfico y entonces, o sea, tienes a 1000 antes que tú, ¿no? Entonces es importante generar esta parte de las virtudes de carácter en casa, que eso sería también un bonito tema, porque en casa se deben de cultivar todas estas virtudes. En escuelas también se pueden, pero en casa es el primer lugar donde debemos de enseñarles a nuestros hijos estas virtudes, porque cualquiera que sea su propósito de vida, esas virtudes tienen que ser su cimiento de su vida, ¿no? El que sean perseverantes, el que se esfuercen, el que tengan disponibilidad, el que sean obedientes. O sea, como toda esa virtud del carácter, ¿no? Y entre otras la tolerancia, es importante cultivarlas desde casa. Fíjate, Margarita, que bueno, nosotros anteriormente ya hemos hecho justo el programa de tolerancia. Para aquellos que no han visto el programa, les sugiero que lo vean. Y también hemos hecho 2 programas sobre las virtudes. Ah, qué interesante. Sobre los valores y las virtudes. También, si no lo han visto, búsquenlo, porque ahí lo tenemos. Mira. Y cómo, qué padre que lo mencionas, porque una cosa te lleva a la otra. Y tuvimos un programa totalmente dedicado a tolerancia. Qué bonito. Porque es básico. Hoy en día enseñarle esto a nuestros hijos. Pues ya estamos llegando al final del programa, más bien ya llegamos al final del programa, Margarita. ¿Cómo quieres cerrar el programa? ¿Algo que no hayamos dicho? ¿Alguna reflexión? ¿Algún libro que te gustaría recomendar? Pues la verdad yo quisiera, bueno, nomás decirles que piensen en sus planes de vida, en su propósito de vida, y nomás recordarles que Dios los ama y muchas bendiciones. Muy bien. Pues sí, enseñarles a nuestros hijos que lleven una vida que tenga un propósito, un significado, un sentido, apoyarlos en sus pasiones, en sus talentos, en sus dones, y que pues de ahí van a derivar cosas maravillosas. Pues llegamos al final. ¿En dónde te pueden localizar si alguien quiere una terapia, una consulta contigo? Muchas gracias, Lore. Me pueden localizar vía WhatsApp al 5513-845912 o vía correo electrónico neuro, como de neurona, neurolearning, de aprendizaje en inglés, neurolearning2015@gmail.com. Muy bien, Margarita. Pues nos vemos para el próximo programa. Si hay algún tema en especial del que quisieran que habláramos, háganoslo saber. Cualquier comentario, cualquier queja o sugerencia, pueden hacer sus comentarios aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.